Una vez que he dado las gracias, os voy a hablar de por qué nace este libro. Este libro nace fundamentalmente de una pregunta. Albert Einstein, que ha sido para mí referencia en cuanto a pensamiento, sobre todo pensamiento metafísico, Albert Einstein decía que lo importante es hacernos preguntas que nunca nos hemos hecho, para obtener respuestas que nunca hubieran salido. Entonces, la pregunta que yo me hice es, ¿cuál es el mejor tipo de vida que nosotros podemos llegar a experimentar? Todos tenemos un cierto nivel de salud, de bienestar, el que sea, de felicidad. Explicaré lo que yo entiendo por felicidad. Y de ahí, de esa pregunta, nace este libro. Este libro que lo que busca es precisamente ayudar a esto, ayudar a que experimentemos en nuestra vida algo muy especial, que es un upgrading. Os voy a explicar lo que para mí es el upgrading. Yo he viajado mucho y la mayor parte de las veces, o sea, durante una época de mi vida, yo siempre viajaba en economy. Y recuerdo la sensación que era cuando el señor de delante se echaba hacia detrás y te comías la bandeja. Y entonces estabas ya con las rodillas a tope, ¿sabes? Y encima con la bandeja y decías, por favor, ¿puede usted echarse un poco hacia adelante? No, es que, digo, sí, pero es que no puedo, o sea, no me llega. Y entonces esta negociación, y luego si llegaba un señor de mayor envergadura, es que ya había un problema incluso de respirar. Había una dificultad, como diciendo, bueno, hasta aquí llega mi trozo y el suyo empieza ahí, no invada mi dominio, ¿sabes? Entonces, ¿entendéis? Entonces, era una cosa compleja. Entonces, la primera vez que me hicieron un upgrading, y me dijeron, le queremos hacer, porque había viajado mucho, ¿le gustaría a usted ir a business? Y yo me diciendo, ¿y eso qué es? Digo, pues sí. Y cuando yo vi aquello que llegaba, decía, decía, señor, ¿le pasa algo? No, estoy probando. Y claro, y una cosa, y ya podía ver una persona de gran envergadura a tu derecha, que era que no te molestaba, y luego sacabas la mesa y ponía el mental. Y dije, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Pues lo que yo quisiera proponeros en este libro es un upgrading en las siguientes dimensiones. Salud. Salud física y salud mental. Prosperidad económica. Bienestar como sensación de estar a gusto con tu vida. Y felicidad como sensación de estar a gusto con la vida. Y por eso es por lo que he dividido el libro en una serie de secciones, en una serie de dimensiones para explorar esto. Vamos a ver. Os voy a pedir a los que no os importe levantaros que os pongáis de pie. Muy bien. Elegir un dedo, índice, mano derecha o mano izquierda, y señalar dónde pensáis que está la estrella polar. Bien. Dar una vuelta. Mirar. Cada uno ve la estrella polar en un sitio. Veo a mi buena amiga Marisa diciendo, así no me equivoco, en algún sitio estará. Bien, nos podemos sentar. Queridos, la estrella polar está donde está. ¿A que sí? Independientemente de donde nosotros pensemos que está. ¿Cuántas veces nos peleamos para intentar imponer a los demás dónde está la estrella polar? ¿Qué significa? Temas de salud, temas de bienestar, temas de felicidad. ¿Qué confusión hay en el mundo? Cuando tú tengas esto serás feliz y luego resulta que llegan donde se supone que estaba la estrella feliz y no son felices. Pues basado en esto he querido construir un libro que sea ambicioso, que no avaricioso. ¿Qué quiero decir? Que sea muy claro en sus propuestas, pero que para nada diga que son las únicas que existen. ¿Vale? Es decir, esto es un camino como puede haber otros. Por tanto, el libro lo único que hace es señalar con un dedo hacia donde podría estar la estrella polar, donde podrías tener esa vivencia profunda
de un nivel distinto de salud, de bienestar, de prosperidad y de felicidad. El dedo no pretende ser para nada la experiencia de estar con la estrella. Lo que te marca es un sendero. Te marca una dirección porque si no, ¿qué nos pasa? Que cada uno pensamos que la estrella polar está en un sitio diferente y viene alguien que habla muy alto y como mucha firmeza dice, no, la estrella polar está ahí. ¿Y usted en qué se basa? No, lo soñé anoche. ¿Entendéis? Entonces necesitamos una serie de referencias que tengan sentido, no que sean las únicas, pero que tengan sentido en nuestra vida para ese upgrading. Por tanto, el mapa ha de mostrarnos cómo navegar en un terreno incierto con la ambición, el anhelo, no la avaricia, la ambición, el anhelo, no solo de generar salud, bienestar, prosperidad y felicidad para nosotros, sino para los demás. Aquí el tributo al ego es muy peligroso, es tan hábil, es tan sutil, es tan ingenioso en sus disfraces. Entonces nosotros cuando pensemos en bienestar, en felicidad, en salud, en prosperidad, es importantísimo que pensemos no solo en nosotros, sino también en los otros. Que abramos esa mente y sobre todo que abramos ese corazón. Y para poderse fajar, para poderse entrenar en este camino, necesitamos entender que es como si fuéramos por una cordillera. Tuve la ocasión de conocer en México a Michael Phelps, el mejor nadador de la historia. Sabéis que nadie tiene más medallas olímpicas que él, es un hombre encantador. Bueno, es como un armario ropero. O sea, yo me puse al lado de él, estuve hablando con él, y la verdad es que Yoda era un gigante al lado de cómo yo me veía. Un hombre que tiene como un 50 y pico de zapato y tal. Y él hablaba de lo duro a veces que es conseguir las cosas. Entonces, hoy en día que parece que la cultura del esfuerzo no sirve, aquí tenemos a mi querido amigo Richard Vaughan, el día pasado estaba hablando con él, le decía, claro, dice, parece mentira que hoy en día, digamos, aprenda usted inglés como un nativo y mientras duerme. Esto es como una cosa espectacular, ¿eh? Pero es que mordemos el cebo, porque queremos seguir creyendo que este camino es un camino fácil y es un camino para héroes y para heroínas. Lo que pasa es que yo delante de mis ojos solo estoy viendo héroes y heroínas y por tanto es un camino para todos los que estáis aquí. Es un camino para desplegar nuestra realidad y alcanzar nuestra plenitud. Y es verdad que nos sentimos muy pequeñitos. Nos vemos como esa pequeña figura, que algunos la veréis, y con ilusión, con paciencia, que no es el aguantarse, sino el adaptarse al ritmo natural de las cosas, con compromiso, que solo significa levantarte una vez más de las que te caes, y con esas personas, con ese espíritu de esas personas que se mueven sabiendo que van a llegar, Vamos avanzando poco a poco, a veces subimos, a veces bajamos, a veces subimos, a veces bajamos, hasta que verdaderamente esa estrella, que en el fondo está dentro de cada uno de nosotros, brilla con especial intensidad. Este camino, y por tanto así lo escribo en el libro, está basado en unos principios y está basado en unos valores. Lo que ocurre es que los principios son muchas veces tremendamente contraintuitivos. Tremendamente contraintuitivos. No es que no sean lógicos, es que van en completa oposición, están en completa oposición con condicionamientos mentales previos que tenemos y que nos hacen pensar, nos hacen creer que si basamos nuestra vida en una serie de principios y apostamos por una serie de valores, vamos a tener problemas. Y no es así, es todo lo contrario, pero la alucinación óptica está tan bien tejida que damos más valor al espejismo que a la realidad. ¿Y cuál es la principal dificultad de estos principios? La tremenda resistencia
que ponemos a algo que para una razón no ampliada no tiene sentido. Por ejemplo, la generosidad, desde el condicionamiento mental que tenemos, no tiene sentido. Daros cuenta con qué facilidad, cuando uno hace un acto que considera que es generoso y no recibe respuesta, daros cuenta con qué frecuencia cerramos el corazón. ¿Qué pasa cuando hay personas que son generosas? Porque es su forma de ser y de estar en el mundo. ¿Realmente la realidad les dice, ¿eres tonto, eres tonta o no? Yo creo que no. Lo que me haría muchísima ilusión es que entendiéramos que hay una forma, hay un camino para ir cerrando ese gap, esa brecha, esa hendidura que hay entre quiénes estamos siendo y quiénes estamos llamados a ser. Y estamos llamados a ser quien somos en realidad, floreciendo y alcanzando nuestra plenitud. No tiene sentido vivir nuestra vida asustados, desesperanzados, con sensación de impotencia. Qué importante es, como decía mi queridísima amiga María Villota, entender que la vida es un regalo. Pero ¿cuántas veces no la vivimos como si fuera una penalidad, un sufrimiento? Bueno, ¿de dónde procede este gap? Primero, de nuestra visión tan limitada de las cosas. La arrogancia humana, la soberbia humana, se basa en creer que lo que veo yo es lo que es. Y por tanto me cierro a cualquier otra cosa. Estamos tan convencidos de que lo que nuestros sentidos marcan es la única realidad, que el resto nos molesta. Lo que se sale de ellos nos molesta. Lo suprasensorial, lo trascendental. Eso nos parece una cosa extraña, nos parece poco creíble. En segundo lugar, nuestra obsesión por tener siempre la razón. Siempre la razón. Yo tengo la razón. ¿Por qué? Porque tengo más años, porque tengo más conocimientos, porque tengo más experiencia, o sea. Nuestra obsesión por tener siempre la razón. Y no nos damos cuenta que esto no es que sea bueno o malo, es un condicionamiento mental y daña mucho las relaciones humanas. En tercer lugar, la desconexión de nuestro cuerpo. Es impresionante el nivel de desconexión que tenemos con el cuerpo. Esto es muy difícil de explicar con palabras. Yo he tenido experiencias profundas de reconexión con el cuerpo. Y es que tenemos la sensación de que el cuerpo es una máquina. Eso sí, compleja, pero es una máquina. El cuerpo tiene una inteligencia tan enorme. Yo me acuerdo una vez, fijaros, iba a operar, yo he hecho mucha cirugía endocrina, que es cirugía de tiroides, etc. Y yo iba a operar un bocio, un tiroides, agrandotiroides muy grande, pero es que este era el tiroides más grande que yo había operado nunca. Era tan grande que se metía por el cuello y se apoyaba sobre el corazón, sobre las tres chimeneas, los tres grandes vasos que salen del callao de la aorta. O sea, era una cosa tremenda. Y yo había hecho mucha cirugía de tiroides, pero aún así dije, madre mía, esto, de tal manera que teníamos preparado incluso para hacer una esternotomía, en fin, para si teníamos que liberar desde la parte torácica. Pero yo me acuerdo que aquella noche, siempre, lógicamente, me preparaba las intervenciones, por bien que me conocía anatomía, me la volvía a estudiar, pero aquella noche, recuerdo, previo a la intervención del día siguiente, yo estuve visualizando la intervención del tiroides. Las estuve viendo, las estuve imaginando, las estuve tal cual. Llegó el día de la intervención y recuerdo perfectamente la sensación tan sorprendente de ver como que las manos se movían solas, como que yo no las dirigía desde la cabeza. O sea, era una cosa, era una fluidez, era una precisión en el movimiento que dije yo, lo miraba con sorpresa y gratitud. Entre unas cosas y otras, no hubo que abrir el externo, salió perfectamente, la operación fue muy bien. Es decir, hay muchas fuerzas dentro de nosotros a las cuales no les damos ni una oportunidad de que afloren. Ni una oportunidad. Queremos meter cabeza en todo, queremos meter razón en todo, queremos meter conocimiento en todo y no nos fiamos de una sabiduría natural que hay en el ser humano. El siguiente es la falta de control sobre nuestra mente. Esto es difícil de creer. O sea, la falta de control que tenemos sobre nuestra mente es tan abrumadora
que para que os hagáis una idea, la investigación muestra que el 46% del tiempo estamos constantemente distraídos. ¿Os imagináis conduciendo 46% del tiempo distraídos? ¿Os imagináis una conversación con tu pareja, con un hijo, con un cliente, el 47% distraído? ¿Os imagináis un cirujano el 47% del tiempo distraído? Nos hemos acostumbrado a estar distraídos. Hoy la distracción es el gran desafío de este mundo, por eso aparece tanto síndrome de déficit de atención, rasgos de déficit de atención, etc. Entonces, aprender a focalizar la mente, aprender a conseguir que la mente se calme para que podamos ver la realidad más allá de la apariencia es fundamental. Y luego tenemos otro elemento que es el alejamiento de nuestra propia esencia. Mirad, yo esto lo digo y lo digo con tremendo orgullo. En algún programa de radio ha habido alguna persona que se ha enfadado. Yo creo profundamente que una de las razones por las que a veces experimentamos tanto sufrimiento es porque nos estamos alejando de la espiritualidad. Entendiendo por espiritualidad la capacidad de encontrarnos de verdad con nosotros mismos, con el otro, con la naturaleza y con los que crean, en mi caso es así, con Dios. Es decir, hemos perdido esta referencia y la ciencia no va en contra de ella. Pensar que mi amor por mi familia, por mis amigos, se puede explicar exclusivamente con un movimiento de neurotransmisores y una activación de ciertos centros cerebrales. No digo que es una explicación o un tema falso, es profundamente incompleto. Claro que hay movimiento de neurotransmisores. Claro que el núcleo accumbens empieza a segregar unas sustancias. Claro que el pálido ventral empieza a liberar unos neurotransmisores. Claro que sí, pero hay más cosas que pasan. Hay más cosas que pasan. Y cuando yo hablo con una persona, no estoy hablando solo con una maquinaria compleja. Estoy hablando con un ser que es sagrado. Y cuando yo me acerco a la naturaleza, no estoy sencillamente ante un objeto masivo que puedo utilizar a mi capricho. Estoy delante de algo que es sagrado y por tanto lo tengo que tratar con afecto. Esto no te implica para nada que tengas que abrazar ningún credo, ningún dogma, pero podemos vivir la vida con un sentido de la trascendencia, no solo encerrados en nuestro pequeño yo. ¿Y qué ocurre cuando nosotros no cuidamos estas cosas? Porque no sabemos que pueden ser cuidadas. Pues que esto afecta a todo ello, a la salud, a la prosperidad, a las relaciones humanas, al bienestar y a la felicidad. Entonces, vamos a recorrer el camino. Para quitar, para hacer desaparecer ese gap, necesitamos tres cosas. La primera es inspiración. ¿Se os ocurre montaros en un coche, querer ir a un destino lejano y no meterle gasolina? Queremos hacer las cosas sin inspiración. Y cuando hablamos de inspiración, hablamos de algo que te estremece en las entrañas. Un proyecto tan apasionante, tan ilusionante, tan motivador, que dices, esto lo quiero en mi vida. Y si no hay inspiración, no puede haber fuerza. Eso es lo primero, tener un qué y un por qué que a ti te conmueva. Hoy sabemos que hay tres cerebros, pero esto ya es incuestionable desde el punto de vista de la ciencia. El cerebro intracraneal, todos le conocemos, el corazón y el tubo digestivo. El tubo digestivo es un cerebro y funciona como un cerebro, realmente funciona como un cerebro. Muchas de nuestras intuiciones más profundas vienen de ahí. Muchas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central se podrían prevenir o por lo menos aminorar en su impacto cuidando mejor el tubo digestivo. Entonces, lo primero es la inspiración. Por eso hay que leer cosas que nos inspiren. Hay que acercarse a personas que nos inspiren, no a personas que nos chupan la energía. Que han hecho de ello un deporte. Entrénate con un balón de reglamento. Te dejo un sofá. Pero no me utilices a mí para drenarme de energía. Yo necesito esa energía por las mañanas para moverme con entusiasmo, con pasión.
Lo mismo que yo no dejaría que alguien entrara con un cubo de basura y echara la basura en el sitio más bonito de mi casa, tampoco puedo permitir que alguien me eche un cubo de basura en mi mente. Entonces, yo creo que en esto hay que ser radical, queridos. Aparece el vampiro emocional, vampiro, yo me piro. Yo me piro. Yo no gasto glucosa cerebral, yo no gasto oxígeno en algo que me está debilitando, porque no te ayuda a ti, ni me ayuda a mí. Entonces, lo primero es la inspiración. Pero claro, ¿qué pasa con la inspiración? Que si le falta la estrategia, pues sales como una moto. Sales como una moto. ¿Y qué haces? No sé, pero voy como una moto. Necesitamos encauzar eso con una estrategia que funcione. Yo recuerdo una vez que me sentí una inspiración enorme por hacer pesas hace muchos años y quería ponerme fuerte. Y entonces me fui a un gimnasio y le dije, yo me quiero poner fuerte. Y me dijo, pesas. Y dije, no, hasta ahí llego, claro. Y digo, ¿qué hago? Y dice, pues nada, ponte a levantar. Me puse a levantar pesas y estuve una semana sin poderme mover. ¿Me entendéis? O sea, acabé con unas contracturas que era una cosa que parecía Quasimodo. O sea, salí del gimnasio así y los otros días cada vez peor. Eso no es una estrategia, eso no es un plan adecuado. Tú has visto mi pasión, pero no la has encazado bien. Y luego hace falta entrenamiento. Vamos a ver, hay que entrenarse. Y quien no se entrene, quien no sea disciplinado, no es ni mejor ni peor, pero no va a tener resultados. La disciplina, el esfuerzo, la dedicación son absurdos si no hay inspiración. Pero si tienes inspiración, necesitas la disciplina y necesitas el entrenamiento. Y por eso hay una parte muy importante dedicada al entrenamiento. Bien, dicho esto, vamos a empezar a profundizar en por qué llamo los tres superpoderes. Los tres superpoderes tienen dos dimensiones, una dimensión física y una dimensión más sutil. La dimensión física es el encéfalo humano. Nosotros hoy sabemos, se sabe desde hace mucho tiempo, no penséis que es un descubrimiento reciente, sabemos perfectamente que hay una parte del encéfalo que se llama sistema límbico, le llaman a veces cerebro emocional, límbico viene del limbo anillo. Sabemos que en esos núcleos, en esos haces nerviosos, tiene lugar todo el movimiento afectivo de un ser humano. Si destruyéramos esa parte enorme del encéfalo, tendríamos un ser mucho menos emocional. Por ejemplo, el sistema límbico no es que no exista en los reptiles, pero está mucho menos desarrollado. ¿Qué quiere decir? Que si buscas una mascota que te quiera, mejor un gato o un perro que una lagartija. Porque no tengo nada contra las lagartijas, pero su sistema límbico no está tan desarrollado. Entonces, el sistema límbico es clave. El sistema límbico, ¿de qué sale el sistema límbico? Sale tu pasión, tus ganas de hacer las cosas, tu ilusión, tu compromiso. Sale esa fiebre positiva que te pone en marcha. Pero claro, necesitamos también una estructura encefálica que tenga la capacidad de canalizar esa energía. Decir, Mario, por aquí sí, Mario, por aquí no. ¿Y por qué por aquí no? Porque por aquí, si te metes por aquí, vas a tener que poner un esfuerzo tremendo y los resultados van a ser muy pobres. Te vas a desalentar y no vas a seguir. Bien, entonces esa parte pertenece a todo lo que son las áreas llamadas prefrontales que están justo delante de la circunvolución o del área más que circunvolución, del área premotora. Esas partes del cerebro son expertísimas en la capacidad de analizar, en la capacidad de negociar, en la capacidad de aprender, en la capacidad de imaginar, en la capacidad de recordar. Y luego nos hace falta el superpoder de las manos, que está en el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo es una estructura que me ha apasionado toda mi vida. Parece el tallo de una flor y el tronco del encéfalo es la estructura más vital. Cuando se lesiona el tronco del encéfalo, madre mía, qué situación más complicada. De entrada, lo más fácil es entrar en un estado de coma, ¿no? Y en el tronco del encéfalo hay unas estructuras maravillosas, son dos columnas que cuando se ven en microscopio parece una red, lo cual no sería muy raro en el tejido nervioso, pero aquí llama la atención el tipo de red y se llama sustancia reticular. Y la sustancia reticular que recorre todo el tronco del encéfalo, hay una parte de ella que se llama sistema reticular activador ascendente, que lo que hace es que cuando tú estás inspirado por una posibilidad
Cuando tú tienes una estrategia para lograrlo, pero no sabes dónde empezar a hacerlo, esta parte empieza a activar el encéfalo de tal manera que como una linterna busca oportunidades. Lo he dicho muchas veces, es la razón por la cual una mujer cuando se sabe embarazada empieza a ver embarazadas por la calle, o un conocido mío que una vez me dijo que desde que se había comprado su coche nuevo se había puesto de moda. Sorprendente. Y esto lo tenemos todos, a niveles que no nos imaginamos y que hemos podido experimentar. Lo hemos podido experimentar. Y hemos podido ver que la incapacidad para aprender una cosa, incapacidad, decías tú, esto es estructural, yo es que no doy, yo no doy, es que no me entra. Cuando tú tenías una inspiración profunda, cuando tenías una estrategia aunque fuera sencilla, y te ponías en marcha como los que saben que pueden, aunque parezca que no pueden, al final aparecían cosas absolutamente tan inimaginables que lo primero que generaban en ti era sorpresa, sobresalto y admiración. ¿De dónde estaba esto? Que yo no lo conocía. La inspiración, a nivel sutil, de esa parte nuestra, el sistema límbico, obviamente estoy hablando a un nivel muy físico, a un nivel mucho más profundo. La estrategia de toda la parte de esa cognición de esas áreas prefrontales y la acción, esas manos, de la capacidad de ver dónde puedes actuar. Hay que poner a trabajar el cerebro de una forma nueva. Hay muchas personas que me han preguntado, y esto es normal, y se lo preguntan a muchas otras personas, dicen, vamos, Mario, ¿es verdad que utilizamos el 1% del cerebro? Vamos a ver, ¿cómo vamos a saber si utilizamos el 1% del cerebro si no sabemos lo que es el 100%? Lo que sí sabemos, ¿quiénes sois aquí amantes del fútbol? Muy amantes del fútbol. Bien, pensar en vuestro equipo. Cuando vuestro equipo juega un partido de fútbol, ¿verdad que juegan todos los jugadores? ¿Verdad que esos jugadores pueden jugar muy bien o muy mal? El encéfalo humano siempre se activa en todas sus partes, en todo lo que hacemos, dada la complejidad. Pero puede jugar de una forma o puede jugar de otra. Si se activan los núcleos amigdalinos, cuando no se tienen que activar, el jugador delantero, que es el área prefrontal, no sabe ni dónde está la bola. Cuando una persona se levanta y está pensando en todo lo malo que le va a ocurrir y todas las bofetadas que le van a caer, le caen de todas partes. Porque su sistema reticular activador ascendente busca ocasiones donde lo más probable es que te caiga una bofetada. Entonces nosotros lo que necesitamos es aprender a hacer que esa maravilla, esos 100.000 millones de neuronas, 100.000 billones de conexiones, donde cada neurona se conecta con 10.000, o en el caso de las neuronas de Purkinje del cerebelo, hasta con 250.000 diferentes, jueguen como un equipo. Y así puedes conseguir que el que parece un estudiante torpe sea un estudiante extraordinario. Y el que parezca una persona sin recursos sea una persona que sorprenda por sus tremendos recursos. Y no estamos hablando porque queramos pensar esto, es que sabemos que esto es así. Pongo el ejemplo, esto lo he sacado del libro, pongo el ejemplo de una presa. O sea, ¿qué movimiento de aspas va a haber si no cae el agua? Pero si cae el agua y no hay aspas que se muevan, ¿cómo se va a generar la corriente eléctrica? Pues lo que tenemos que hacer es eso, activar esas potencias. Vamos a hablar, por ejemplo, de la salud. Ya sabéis que el libro tiene salud, tiene bienestar y tiene felicidad. Vamos a hablar de la salud. Cuando hablamos de salud, vamos a hablar del cuerpo. Todos sabemos que la salud es importante, que la salud tal, el corazón. Lo que pretendo, lo que busco es que los argumentos que aparecen en la descripción de la salud sean tan poderosos que todos, aunque nos cueste como me cuesta a mí, cuidemos eso que comemos. Y os voy a decir por qué. La epidemia que tenemos hoy en día, no ya digo de obesidad, sino de algo que se llama síndrome o proceso inflamatorio crónico, es de no creérselo. Los estados prediabéticos no paran de aumentar.
Y nosotros pensamos que esto solamente tiene un impacto a nivel del corazón, mayor posibilidad de tener un infarto, etc. Todas cosas que no hemos oído muchas veces, pero que no nos han conmovido. ¿Qué pasaría si supiéramos que cómo comes afecta la posibilidad de que tengas o no una enfermedad de Alzheimer? Actualmente hay 35 millones de personas que padecen una enfermedad de Alzheimer. En el 2050 se calcula que serán 125 millones. Y se está estableciendo claramente una relación con el tubo digestivo. Vosotros sabemos que el ejercicio físico es capaz de aumentar el nivel de 3 sustancias, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el factor de crecimiento del endotelio vascular y el factor proinsulínico, factor insulínico de crecimiento, y que son fundamentales para que se formen nuevos vasos sanguíneos en el cerebro, para que se formen nuevas conexiones en el cerebro, y que esto puede ser profundamente alterado o estimulado con la nutrición. Yo recuerdo la primera vez, estaba en Boston, en un programa donde escuché algo que jamás había escuchado, que es que en la ansiedad y en la depresión se ha visto inflamación física del cerebro. Lo que parecía tan sutil, parecía tan difícil de tocar o de ver, resulta que ahora tenía una dimensión fisiológica. ¿Sabéis que esa inflamación puede bajar cuando tú añades ácidos grasos poliinsaturados, como pueden ser nueces, como pueden ser pescados azules? Estamos hablando de cosas que no solamente están afectando al corazón, que es muy importante, sino que están afectando al funcionamiento de la mente. Entonces nosotros lo que queremos tener es un cerebro que funcione muy bien, porque estos tiempos no son para cerebros que no funcionen bien. Lo mismo que el ejercicio físico. A ver, a mí el ejercicio físico no es una cosa que me encante. Y si lo hago, ¿qué lo hago? Lo hago porque sé que estoy mejor y porque sé las cosas que están haciendo en mi cabeza. Por ejemplo, el ejercicio físico aumenta el tamaño del hipocampo. El hipocampo es una estructura clave si quieres aprender cosas nuevas. Queridos, ¿quién no tiene que aprender en este mundo digital cosas nuevas? El hipocampo es clave para aumentar las conexiones en las áreas prefrontales. ¿Quién no tiene que negociar? ¿Quién no tiene que analizar cosas? El ejercicio físico es clave en el crecimiento del cíngulo anterior. El cíngulo anterior es una estructura importantísima al ser humano y que tiene mucho que ver con las relaciones humanas. Hoy en un mundo de tal diversidad, donde no basta con tolerar la diversidad, sino que creo que tenemos la oportunidad de celebrar la diversidad, necesitamos cíngulos anteriores fantásticos. Pero no solo eso, el ejercicio físico baja el volumen de la amígdala. La amígdala es el centro que reacciona con ira o con miedo. ¿Cómo sería nuestra vida con menos ira o con menos miedo? Entonces, si nosotros encontramos razones de peso, razones potentes, y sentimos la inspiración y decimos, oye, esto puede mejorar mi vida, y te dan una estrategia sencilla, que no es, pues mira, todos los días tienes que ir al gimnasio 3 horas. Oiga, que no puedo. Pues claro que no puedes. Pero hay un paseíto rapidillo, donde tú aceleras el corazón y el pulmón, o sea, no es ir de escaparates, no es ir a una librería, es rapidillo, cuando tú puedes conseguir efectos beneficiosos. Entonces llega un momento en que cuando tú lo vives, ya nadie te lo tiene que decir, ya sabes que es verdad. Mirad, sabéis que España está, a mí es que me encanta mi país, francamente. España es uno de los países con mejor calidad de vida y una de las razones es la dieta mediterránea. Vamos a ver. Con el tema de la dieta, yo llevo mucho tiempo estudiando el tema de la nutrición. Eso para nada hace que el libro sea un tratado sobre la nutrición. El libro lo que intenta explicar es qué pasa con ciertas cosas, qué pasa en tu cabeza, qué pasa en tu cuerpo y qué pasa con otras cosas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con convertirse en un talibán de nada y un talibán de la nutrición. Por Dios, es decir, que si algún día me veis comiéndome una hamburguesa y el ketchup se me sale por aquí, no me digáis, Mario,
esto no está bien. El maestro Yoda necesita un poquito de mejoría. Soy humano y si no encuentro algo más rico o ese día me ha podido el olor de la hamburguesa, pues me voy a comer una hamburguesa. Hay que tener mucho ojo con no ser talibanes. Lo que sí sabemos, sin ingenua duda, es que hay que reducir drásticamente el consumo de azúcar. Drásticamente. Drásticamente. Y curiosamente, hay más azúcar que en muchos postres que podéis tomaros en restaurantes, mucho más en alimentos muy procesados. Y no es inocuo, no es un tema de calorías, es un tema de resistencia a la insulina. Es una cosa radicalmente distinta. El ejercicio físico, pues mira, el ejercicio físico muchas veces dices, hay que quemar grasa. Y solo pensamos en eso, que cuando estás en la playa y estás un día así y se acerca alguien y te dice, por favor, el chiringuito, y dices, por ahí. Y estamos pensando en el ejercicio físico como, bueno, mirad, hay una grasa que no es la grasa normal. Es una grasa distinta, muy diferente. Muy diferente porque es un órgano endocrino. ¿Qué es un órgano endocrino? Un órgano endocrino es una sustancia capaz de producir hormonas. Esa grasa es la grasa perivisceral, rodea las vísceras e intraabdominal. Cuando uno hace ejercicio físico, esa grasa que está contenida en adipocitos, que no son los que puedes tener en una pierna, en un muslo, que puedes tener en el brazo, sino que están alrededor de las vísceras, la grasa intraabdominal, empieza a liberar esa grasa, los ácidos grasos, para que se conviertan en cuerpos cetónicos en el hígado y puedan ser liberados para que los consuma el músculo. Esto es muy importante porque el ejercicio físico es un protector enorme de los procesos inflamatorios que parecen ser uno de los factores clave en el desarrollo de enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, o por ejemplo cuadros de ansiedad o cuadros de depresión. Y luego vamos a hablar del sol. Yo esto es una cosa, a ver, el tema del sueño, yo sé que es difícil, es decir, a mí verme como un estudiante más en el camino, por supuesto que me tengo que trabajar esto, que a veces lo hago mal y tengo que saber cómo recordar que tengo que hacerlo bien. Mirad, voy a decir algunas cosas del tema del sueño. Dormir es más importante que comer. En los Estados Unidos hay 100.000 accidentes de circulación al año por falta de sueño. Mirad qué cosa más bonita, o sea, es que es tan bello. Cuando el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que está captando la luz solar y que es el reloj central, y empieza a ver el tipo de luz que hay y empieza a comunicarse con los osciladores periféricos, que son pequeños relojes colocados en cada célula de los 60 trillones de células que hay en el cuerpo, cuando empieza a mandar esa información, hay genes, como por ejemplo el PER1, el PER2, PER3, que se activan y impide, reduce que se formen tumores. Impresionante. La melatonina, que todos habréis oído hablar de ella, empieza a segregarse a las 9 de la noche y alcanza su pico entre las 11 y las 3. La melatonina es una de las hormonas que hace que los genes PER1 y PER2, genes nocturnos, se activen y eviten que haya mutaciones. Por eso es un error en el que podemos caer todos, y yo caigo a veces, muchas más de las que me gustaría, pero tengo que recordarlo para volver a la línea en la que quiero estar. Ponerse a revisar ordenadores, a mirar teléfonos, a mirar tablets a partir de las 9 de la noche, incluso antes, es un error biológicamente hablando. Y siguiente tema. Cuando vayáis por un caminito, vayáis a donde sea y veáis un sitio de sombra y uno de sol, os recomiendo que vayáis por el de sol. La suerte que tenemos en España de tener tantas horas de sol. El efecto increíblemente beneficioso del sol, a ver, tomado en cantidades adecuadas, no estamos hablando del que se pone y acaba como un centollo, ¿me entendéis? De lo colorado. Es que es buenísimo. Los maravillosos ritmos circadianos, tan maravillosamente descritos en los años 50. El siguiente es el tema del bienestar.
que tiene que ver con la prosperidad y tiene que ver con la mente. Vamos a ver, queridos, en esto sí que soy radical. No hay un solo ser estúpido en el planeta. No hay un solo ser tonto en el planeta. Lo que hay son estados mentales en los cuales es imposible ser inteligente. Una cosa es el hardware y otra cosa es el software. No hay ningún problema con el hardware. No hay un solo problema con el hardware. Hay muchos problemas con el software. Y hoy sabemos que hay dos estados mentales súper frecuentes, tan frecuentes que ya se han normalizado. Uno de ellos corresponde al estado mental de una persona que se siente en peligro y no tiene por qué estar en la sabana africana o en la selva india. Llega a una reunión y se siente juzgado. Va a haber un cliente y se siente juzgado. Va a un sitio, el que sea, y se siente criticado, la zona de supervivencia, porque activa mecanismos muy bien descritos por el profesor Walter Cannon, ganó el Premio Nobel de Fisiología por eso, desde Harvard, mecanismos de resistencia, ataque, defensa, huir, ponerme irritable. Es tan frecuente hoy en día, es tan frecuente esto que se ha normalizado, como si fuera lo normal. ¿Y qué pasa? Que cuando la sangre tiene que ir a los músculos, no puede ir a la cabeza, porque la cabeza consume demasiada sangre y el organismo está interpretando que es una situación de peligro. Y lo que se está viendo mucho es un estado mental, se llama burnout, la persona quemada. Ya no es que esté agresiva o esté huidiza, es que está completamente bloqueada, completamente anulada. La Clínica Mayo, que sabéis que es una de las mejores del mundo, está en Rochester, Minnesota, fundada por los hermanos Mayo, tuvieron que hacer algo radical porque se dieron cuenta que el 25% de los médicos de la Clínica Mayo estaban sufriendo un síndrome de burnout, de la presión asistencial que tenían. Entonces, si nosotros sabemos que no es un problema estructural nuestro, si nosotros sabemos que no es que nos falten neuronas, sino que a lo mejor no estamos en el estado mental apropiado, tenemos que saber cómo cambiar de estado mental. Y eso tiene una estrategia. Tiene una estrategia que funciona si la aplicas. Y cuando tú ves que aquí eras tontito, muy tontito, y aquí de tontito vas teniendo menos, y aquí de tontito no tienes nada, y aquí ya eres listito, dices, anda, resulta que hay un camino, y ya no es estructural, ya es funcional, tiene una lectura radicalmente distinta. Y entonces puedes pasar a la zona de recuperación, zona de renovación, tremendamente estudiada, sobre todo por una serie de profesionales magníficos, y luego a la zona de máximo rendimiento. Los grandes líderes en los colegios, en las empresas, en las sociedades, consiguen que la mayor parte de las personas estén en las zonas de renovación o en las zonas de excelencia. Si en una empresa, en un colegio, en una universidad, la mayor parte de las personas están en los estados mentales de supervivencia y los estados mentales de burnout, algo no se está haciendo bien. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Y luego tenemos el tema más sutil y el más complejo, que es el tema de la felicidad. Vamos a ver, la felicidad no tiene que ver, como así lo concibo yo, con el tener. Tiene que ver con el ser. Por eso los anhelos del ser no se pueden rellenar con el tener. Son dos cosas distintas. La felicidad es una condición interna del ser humano que se proyecta hacia afuera en forma de alegría, en forma de serenidad, en forma de encuentro, en forma de fraternidad. El bienestar es algo que te viene de fuera. Oye, en este auditorio maravilloso está mucho mejor que estuviéramos en una salita ahí todos encogidos. Son dos cosas diferentes. Entonces muchas veces las confundimos y donde haya confusión hay que poner distinción. Y la felicidad es una puerta a otra dimensión. Es una puerta a la trascendencia. Viene del latín transcando, ir más allá. Es decir, la felicidad como estado contemplativo
donde la experiencia es radicalmente distinta al bienestar. Como dice un maestro mío, Alfonso López Quintás, un magnífico filósofo, prodigioso escritor, el bienestar tiene que ver con el goce, la felicidad tiene que ver con el gozo. ¿Y esta felicidad cómo se trabaja? Comentabas, Ana Rosa, mi viaje a Bután. Fue un año entero, no de viaje en Bután, pero sí de interacción con Bután, y una parte estuve en Bután. Hay algo que allí es muy conocido, se llaman los 4 amigos. Pero es la cosa más bonita. Está en montones de sitios. Es un elefante, es un mono, es un conejo y es un pájaro. Todos ellos ven unas frutas preciosas, maravillosas en el árbol, pero ninguno puede llegar hasta arriba. Los 4 juntos lo consiguen. Cuando tú buscas ser cordial con los demás, cariñoso, amable, independientemente del lugar que ocupen en el estrato social, ofreces cordialidad a los que vienen de otros países, que están perdidos. Ves una persona, yo que sé, a lo mejor japonesa, que está con un mapa y no sabe qué nos cuesta tener un gesto de cordialidad. ¿Qué nos cuesta? Yo recuerdo, como uno de mis errores, muchas veces pues he ido al hospital con mi bata blanca, no iba con especial urgencia, y yo qué sé, imaginaos que iba a la consulta y veía una persona que estaba con un volante y estaba como paralizada. Y te das cuenta cuando está paralizado una persona. ¿Qué me hubiera costado pararme y decir, ¿le puedo ayudar? Y como ve que soy de allí, dirá, pues este hombre conocerá al hospital, claro. A ver, no, es que me han pedido esto, me han pedido un escáner y no sé ni dónde es, estoy muy asustado, tal cual. Tranquilo, si un escáner hoy se pide muchísima frecuencia. Mire, esto es rayos, es el sótano 2, y esté totalmente tranquilo. Si los escáneres hoy en día es una cosa que es como las radiografías de antaño, ¿qué nos costará eso? ¿2 minutos? ¿3 minutos? ¿Y qué diferencia en la experiencia de esa persona? Segundo, la empatía. La empatía, que no es la simpatía, la empatía es sentir el sentir. Sentir el sentir. Me decían mis hijos, que son junto a mi mujer, mis grandes maestros, me decían, papá, nunca dejes de decir a los padres lo siguiente: si quieren llevarse excepcionalmente bien con sus hijos, que les digan menos y les pregunten más. Que pregunten más, para entender por qué piensan como piensan. Y lo siguiente, la compasión. Yo cuando hablo a ejecutivos de empresas, hay personas tremendamente receptivas y otros dicen, no, yo con el puesto que tengo, yo soy ser compasivo. Pero la compasión no es blanda. Las personas compasivas son de una fortaleza tremenda. ¿Por qué? Porque ven el dolor y buscan el dolor de la otra persona, el sufrimiento, y buscan maneras de ayudar a esa persona a reducir el sufrimiento. Este es un río en Punaca. Punaca es una fortaleza extraordinaria. Aprovecho para mandar un cariñosísimo saludo a mi querido amigo Jan Triay, el cónsul general honorario de Bután en España. Cuando tú estás viendo el río, te acuerdas de Heráclito. Y Heráclito decía, nunca me baño en el mismo río. Es el saber desprendernos de las cosas, el saber disfrutarlas, pero no apegarnos a ellas. De tal manera que, oye, en un momento determinado las perdemos y parece que nos hemos perdido a nosotros mismos. Es entender que los cambios son la ley que impera en el mundo y en la naturaleza. Entonces, no resistirnos a esos cambios, aceptarlos, asumir que eso es así para poder empezar a transformar nuestra vida, en lugar de resistirnos frente a lo que es. Esto, por ejemplo, en temas de enfermedades es muy importante, porque cuando una persona se está resistiendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? El sistema inmune, que es precisamente el que tiene que defenderla frente al tumor, empieza a empeorar en su forma de trabajar. Y cuando una persona dice, mira, asumo que esta es mi situación, no me gusta, pero lo asumo, a partir de ahora, ¿qué puedo hacer? El sistema inmune es mucho más potente. La conexión con la naturaleza. Bután tiene, en la Constitución, está escrito que el 60% del bosque ha de ser protegido. Hoy necesitamos hacer algo todos para proteger la naturaleza.
Todos sabemos que cuando nos damos un paseo por el campo, por el bosque, cuando nos quedamos mirando al mar, algo nos pasa. No sabemos muy bien lo que es, pero algo nos pasa. ¿Será posible que nos veamos tan separados de la naturaleza cuando la creación ha salido de las mismas manos? ¿Será posible que nos veamos con esa situación de superioridad frente a la naturaleza? No necesariamente. El tema de la gratitud. Mirad, Sigmund Rao, que es un profesor de economía de la Universidad de Cornell en Nueva York, vio que sus estudiantes estaban muy estresados y dijo, bueno, él viene de una familia oriental y el tema de la trascendencia es importante, le dijo a sus estudiantes, es importante que vosotros hagáis un ejercicio de gratitud antes de acostaros. Bueno, como él debe ser una persona pues muy cercana, le hicieron caso. Y efectivamente bajó su ansiedad en lo que eran los exámenes, pero lo más interesante es que algunos estudiantes se acercaron y le dijeron, usted no lo sabe, profesor, pero yo estoy enfermo. ¿Qué me dices? Sí, yo tengo hipertensión arterial. Usted no lo sabe, profesor, pero yo soy diabético. ¿Qué me dice? Sí. ¿Sabe que desde que practico la gratitud, mi tensión arterial se ha normalizado y mi diabetes es mucho más fácil de controlar? Gratitud. Gratitud. Es levantarnos por la mañana y encontrar algo por lo que dar las gracias a quien quieras. Lo importante, entiendo, no es que lo focalices en alguien, sino que haya ese gesto de agradecimiento, ese gesto de gratitud, ese gesto de no dar las cosas por sentadas. Yo me acuerdo en la presentación del libro de un querido amigo, me acuerdo que tuvo una ronquera tremenda, porque había forzado la voz en un evento y tenía una ronquera tremenda. Y yo me di cuenta de las gracias que tenía que dar por tener voz. Y me acuerdo una vez que estuve en un sitio donde tocaba una música maravillosa, y aunque os parezca mentira, había sordomudos ahí, captando lo que podían. Y digo, ¿cómo es posible que me enfade porque el filete está un poco duro, porque el camarero no ha sido suficientemente simpático, o porque no he encontrado hueco para aparcar? Silencio, apertura, trascendencia, propósito. Lo que veis ahí arriba es uno de los sitios más espectaculares que he conocido nunca. Se llama Tiger's Nest, la guarida del tigre. Es un lugar donde te parece imposible que puedas llegar a subir de lo alto que está, pero al final acabas subiendo porque tienes la inspiración, hay un caminito y vas poquito a poco, ¿no? Mirad, yo creo que tenemos que volver a aquello que parece que no sirve para nada, porque no es utilitario, que es momentos de recogimiento, momentos de serenidad, momentos de silencio. Vamos demasiado deprisa y estas prisas no son buenas ni para la salud, ni para el negocio, ni para la prosperidad, ni para la felicidad. Y se están dando cuenta de esto en montones de sitios, en empresas donde están empezando a cultivar esto, en hospitales donde se ha visto que mejora la salud. Ya son más de 30 años de investigación médica. Entonces, de vez en cuando buscar un sitio donde estés tranquila, donde estés cómoda, donde estés cómodo, y dejar que ese barro que todos tenemos en la cabeza se vaya sedimentando, poco a poco, porque la condición natural de la mente es la serenidad. Lo impostado es la turbulencia, lo natural es la serenidad. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para conectar con el núcleo del ser humano. Es un ejercicio muy sencillo, se llama la presencia de una montaña. A mí me lo enseñaron, lo practico y me parece que es muy útil y que es muy bonito. Y ojalá os guste y os sea útil. Entonces os voy a pedir, por favor, que lo que tengáis, si tenéis un cuaderno o algo así, lo dejéis en el suelo, no se lo deis al vecino, porque si no el vecino es el que lo tendrá que hacer, y tomar una posición con la espalda bien pegada en la silla. Los que estáis de pie, aseguraros que la posición es firme, ¿vale? Las piernas descruzadas y los brazos apoyados sobre los muslos, ¿vale? Con las palmas de las manos hacia arriba. Es decir, puede ser así o puede ser así, sobre el regazo, ¿vale? La respiración es natural. Este no es un ejercicio de yoga,
es diferente. La respiración es natural, respiras, si tienes la nariz bien, inspiras por la nariz y expiras por la nariz, procurando amablemente que la expiración sea un poquito más larga, pero sin forzar nada. O sea, si ves que tienes que forzar un poco, nada. Bueno, vamos a por ello. Entonces, os voy a sugerir, os voy a proponer que cerréis los ojos. Y que prestéis atención a la posición de vuestro cuerpo en la silla. Sencillamente es tomar conciencia de tu cuerpo apoyado en la silla, la espalda tocando el respaldo de la silla, los pies apoyados firmemente en el suelo. Y permitiendo que la respiración poco a poco, de forma progresiva, vaya llevándote de la mano a través de este ejercicio. Observa, por favor, los movimientos suaves de tu respiración en la región del abdomen. Y ahora lleva tu atención a los movimientos de la respiración en la región del tórax. Y ahora lleva por favor tu atención a las sensaciones del aire entrando y saliendo por los orificios de la nariz. Y permite que la respiración vaya llevándote de la mano para conectar con esa trascendencia que hay en ti, con esa grandeza que se halla en el centro de tu corazón. E irás notando cómo con cada expiración el cuerpo se va aflojando, relajando aún más y sin perder esa posición, esa presencia erguida. La tensión se va desvaneciendo y una agradable sensación de calma y de paz va llenando cada rincón de tu ser. Imagínate que eres una montaña, una preciosa montaña, cuya cima toca el cielo y cuya base está profundamente enraizada en la tierra. La montaña es, y en la montaña ocurren cosas. Y hay veces que llegan los duros y fríos inviernos. Son los momentos donde te ves en una situación difícil. Tal vez que tú consideras que es insuperable, que no tienes capacidad, que no tienes talentos, que no hay recursos en ti. Pero la montaña sabe
que aunque esa situación sea difícil, que aunque todas sus laderas estén cubiertas de nieve, aunque soplen los fríos vientos, la montaña sabe que ella es, que hay algo más profundo, una presencia, algo que la mantiene estable, que la mantiene serena, que la mantiene confiada, incluso en medio de la adversidad. Y después del invierno llega la primavera. Es un momento donde uno ha superado las dificultades. Los proyectos empiezan a florecer. Aparece de nuevo la música que sustituye el forzado silencio del invierno. Y la montaña lo disfruta, claro que sí. Pero la montaña sabe que la primavera también pasará, pero que su presencia como montaña no pasará. Y después de la primavera llega el verano. Es el momento de recolectar, de cosechar tantos esfuerzos, de disfrutar, de celebrar los colores del verano, las imágenes del verano. Y la montaña sonríe y aún así sabe que ella no es ni invierno, ni primavera, ni verano. El invierno, la primavera y el verano suceden, pero no definen quién es ella. Y después llega el otoño, de nuevo momentos de cambio. Las hojas cambian de color, se caen. Proyectos tan ilusionantes desaparecen. Relaciones que teníamos se acaban. Personas amadas se van. Y vienen momentos de confusión, momentos de duda, incluso de dolor. Y la montaña lo ve, y la montaña sabe que no son momentos sencillos. Pero la montaña sabe que ningún verano, ningún invierno, ninguna primavera y ningún otoño define su realidad, su ser más profundo. Y por eso, cuando uno se afianza en la solidez de la montaña, puede pasar momentos álgidos, momentos difíciles, pero nunca pierde de vista dónde está su estrella, dónde está su montaña. Y por eso, en los momentos álgidos los disfruta, los celebra y los comparte. Y en los momentos difíciles sigue confiando, sigue trabajando, sigue buscando, sabiendo que va a encontrar. Y este estado profundo de aceptación es lo que lleva a la montaña a tener esa presencia, esa serenidad. Por eso, cuando tú en el futuro te encuentres con primaveras, con veranos, con otoños y con inviernos, solo te pido una cosa, que recuerdes que nada de lo que te pasa define quién eres, y que quién eres es siempre más grande que cualquier cosa que te pase. Y que cuando tú entiendas la grandeza que eres, ya la primavera, el verano, el otoño y el invierno serán cosas que verás con otra perspectiva. Tendrás otra actitud frente a ellos. Y ante los inviernos, claro que sentirás el dolor, pero transmitirás serenidad, transmitirás confianza, transmitirás ilusión. En los veranos, cuando coseches grandes éxitos, claro que los celebrarás. Y aún así expresarás humildad, expresarás gratitud, expresarás confianza. Tú eres esa montaña, tú eres esa presencia.
tú eres la estrella polar. Y ahora vamos a volver poco a poco al nivel de conciencia del que partimos. Os voy a pedir, por favor, que toméis 1, 2 o 3 respiraciones profundas. 1, 2 o 3 respiraciones profundas y vayáis poco a poco abriendo los ojos. Poco a poco abriendo los ojos y nos vamos a estirar como hacen todos los animales inteligentes en el mundo, que es estirarse. Estirarse. Eso es. Bueno, queridos, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.